diferenciación entre diferentes grupos de plantas. Diferenciación entre grupos de plantas. Estamos hablando de ser cromófita, cormófita o no entre helechos y musgos. Tener flores o no entre gimnospermas y helechos. Tener frutos o no entre gimnospermas y angiospermas. Tener una hoja embrionaria o dos entre monocotiledonias y dicotiledonias, o todas las anteriores son verdaderas. Vamos a ver, ¿qué es ser cormófita? Es dentro de las plantas, ¿qué es un cormófito? Los cormófitos son prácticamente plantas cónicas, ¿sí? Como los pinos, por ejemplo, que no tienen flores verdaderas, que se reproducen por semillas duras, ¿cierto? Entonces, esos son cormófitos. ¿Qué son las plantas gimnospermas? Las plantas, bueno, son cormófitos o angiospermas, ¿no? No tienen frutos verdaderos, no tienen flores verdaderas, son plantas bastante sencillas y de hecho son de las más antiguas que tiene el planeta, como los pinos. ¿Qué son las gimnospermas? Las gimnospermas, en cambio, son plantas que tienen flores verdaderas, que tienen frutos verdaderos. Sí, que la semilla también es, pues como nosotros vemos siempre, toda la planta está cerrada dentro de una semilla y utilizan como medio de reproducción a polinizadores, ¿no es cierto? Porque los cormófitos, las angiospermas, sí tienen sexo, ¿no? Sí hay machos y hembras, igual que en las angiospermas, pero por ejemplo las gimnospermas también tienen la capacidad de tener ambos sexos ahí mismo, para producir autofecundaciones, pero utilizan mucho a los insectos y a los animales. Entonces, ser cormófita o no entre un helecho y un musgo sí es una diferencia. Tener flores o no entre gimnospermas y helechos sí es una diferencia, porque los helechos son cormófitos, ¿no es cierto? Y no tienen flores, son angiospermas. Tener frutos o no entre gimnospermas y angiospermas, lo estamos diciendo, los gimnospermas tienen frutos, los angiospermas no. Tener una hoja embrionaria o dos entre monocotiledonias y dicotiledonias, por supuesto, ¿no es cierto? Monocotiledonias, aquellos granos que tienen solamente una hoja embrionaria, como por ejemplo el maíz, por ejemplo. Ser dicotiledonio, que tengan dos hojas embrionarias, por ejemplo el frijol. ¿Estamos de acuerdo? Y que todas las anteriores son verdaderas, sí, todas las anteriores son verdaderas. De hecho, porque me está hablando justamente de todas las diferencias que yo puedo encontrar entre una planta y otra. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Tienen preguntas? Me dicen. Yo ya sigo revisando el chat. Y si no tenemos preguntas, nos vamos al siguiente ejercicio. Aquí lo tienen. Misma mecánica. Puedo escribir eso en el PDF, me dice monocotiledón y dicotiledón. A ver, vamos por allá arriba, me dice. Es que mi hermana íbamos a hacerlo. Sí, Paula, ya hemos dicho 2 computadoras. Lo del internet, complicado, Paula. Les tocará que solo las 2 estén conectados, nadie más. Y todo 80-80. Cuando los puntajes sobre 1000 suelen dar más o menos unos 15-20 días después de la prueba. Y Eric, sí, ya te escribo. Aunque no entiendo a qué te refieres con que quieres que escriba. Porque aquí está muy claro, no. Me está diciendo que una hoja embrionaria corresponde a monocotiledones. 2 corresponde a dicotiledones. Aquí habíamos visto, por ejemplo, dijimos el maíz. Y aquí dijimos, por ejemplo, el frijol. Estamos. Bueno, ya se queda ahí los ejemplos y eso en el PDF que yo les paso ya se queda. Ya listo, chicos. Sigo esperando sus respuestas para este ejercicio, por favor. Ya, para este está entre la B y la C. Vamos, unas 3, unas 2 personas más, unas 2, ok. Vamos, chicos, revisemos. Me dice, la respiración a diferencia de la fotosíntesis, estamos hablando de respiración celular. Claro, lo que hacía la respiración celular, chicos, cogía glucosa y oxígeno y producía dióxido de carbono y agua. Eso es lo que hacía la respiración, ¿no es cierto? ¿Para qué lo hacía? Bueno, se llevaba a cabo en la mitocondria con la finalidad de obtener ATP, ¿no es cierto? De obtener ATP.
formar ATP. En cambio, ¿qué es lo que hace la fotosíntesis? La fotosíntesis coge dióxido de carbono, coge agua y utilizando la energía del sol genera glucosa y oxígeno. Este utiliza la energía del sol y la fotosíntesis de hecho no tiene absolutamente nada que ver con el ATP porque su fuente de energía es la luz solar. En cambio la respiración sí tiene que ver con el ATP y no tiene que ver con la liberación sino con la formación de ATP. ¿Ok? ¿La respiración sintetiza moléculas orgánicas? No, de hecho la respiración lo que hace es metabolizarlas, las utiliza, las destruye, que es justamente la glucosa. ¿Permite liberar ATP? Ya dijimos que no. ¿Permite formar ATP? Eso es lo que hace. Pero la fotosíntesis no tiene nada que ver con el ATP, en cambio la respiración sí. Ahora, que utiliza un sistema transportador de electrones, lo utilizan las dos. ¿No es cierto? En la fotosíntesis utilizamos a los cloroplastos y en la respiración, en las mitocondrias, utilizamos los cofactores. Dice, ¿por qué tomamos agua si se forma con la glucosa en nuestro cuerpo? Porque no generas tanta agua como necesitas, Eric. Se generan moléculas de agua. Fíjate que por cada molécula de glucosa, H12O6, más 6 moléculas de oxígeno, nosotros producimos 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua. Entonces cada molécula de glucosa a ti te va a generar 6 moléculas de agua. 6 moléculas de agua no son nada, no es ni siquiera una gota. Y por eso necesitamos tomar agua, aunque se producen en ciertas reacciones del cuerpo, no es suficiente. Acuérdate que el cuerpo humano es 60% agua. Pues, no tenemos preguntas. Aquí tenemos la siguiente, vamos a ir un poquito más rápido. ¿Para qué sirve la adenosintrifosfato? Es la molécula energética por excelencia de todos los seres vivos del planeta Tierra, Eric. Cuando al ATP se le quita una molécula de fósforo, es decir, en vez de que sea trifosfato, lo dejas como difosfato, el hecho de quitarle una molécula de fósforo libera tal cantidad de energía que nos permite hacer cualquier reacción en el cuerpo, como transporte de proteínas, como síntesis de proteínas, como síntesis de hormonas, como replicación del DNA, todo lo que se te ocurra necesita energía. Entonces el ATP es indispensable para eso, Eric. Dice ADP, es con P, ¿no? Es ADP y ATP. Y lo que hace la respiración celular es sintetizar ATP a partir de ADP. Le mete una molécula de fósforo. Y ahí para esta, por ahí ya me están llegando las respuestas. Están entre la D y la C. Vamos chicos, todavía están muy pocas respuestas. Y la mayoría se vota por la C. Unas dos más. Y hasta eso. No, todavía tengo. A ver, vamos a ver chicos, me dice, las formas primarias de almacenamiento de energía en plantas y animales son las siguientes. ¿Cómo es que se almacena la energía en plantas y animales? Esto debieron haber visto cuando estudiaron el mecanismo de la insulina, ¿no? Nosotros tenemos... Bueno, les voy a poner una imagen porque yo dibujo bien feo. Vamos a ponerles esta imagen de aquí. Nosotros tenemos esto, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Hay moléculas de azúcar en el torrente sanguíneo después de comer, entonces ¿qué hace el páncreas? El páncreas empieza a sintetizar una hormona que se conoce como insulina. ¿Qué hace la insulina? Se une a estas moléculas de glucosa y se va al hígado. ¿Qué hace el hígado? El hígado comienza a unir estas moléculas de glucosa a formar una malla, las une literalmente de esta manera. Fíjense, formamos una malla. Esta malla se conoce como glucógeno y de esa manera el cuerpo almacena la glucosa. Entonces son los animales, porque es páncreas e hígado. Entonces nuestra forma de almacenamiento de energía es a través del glucógeno, porque así almacenamos la glucosa en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hacen las plantas? Las plantas hacen algo muy parecido, pero la malla que ellas generan es distinta a la nuestra.
porque se une por otro tipo de enlaces, pero a la final es una malla de glucosa. Y en las plantas, como se une con otros enlaces, toma otro nombre, ¿no? Que se conoce como almidón. Pero a la final sigue siendo una reserva energética. Entonces sí, la C es la respuesta correcta. La queratina, por ejemplo, chicos, es de esa parte dura que nosotros vemos en los cangrejos, por ejemplo. Es un exoesqueleto, prácticamente. Esa es la queratina. Es la sustancia que forma el exoesqueleto en los insectos y en algunos animales del mar. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos conversando aquí. Okay. Ya reviso sus preguntas. Si no tienen preguntas, aquí tienen el otro también. ¿Las uñas también? Sí, las uñas también, Eric. Y vamos, ahí tenemos el otro ejercicio. Solo voy a sacar esto y este lo voy a cerrar ya. Ya, parece también me dan respuestas. No se van por la C. Vamos a ver. Vamos acá. Y vamos a ver, chicos, me dice, las especies en las que una misma planta lleva flores masculinas y femeninas se denomina hermafrodita, ¿no es cierto? Los hermafroditas, tanto para animales como vegetales, denota que tiene los dos aparatos sexuales, los dos aparatos reproductivos en el mismo individuo. Entonces, ¿que son perfectas? No, no son perfectas. Porque nada tiene que ver, no, nada en este mundo es perfecto y peor biológicamente hablando. Entonces, ¿que son monoicas? No, porque mono viene de uno. Entonces, ya determinaremos que son dioicas. Sí, dioicas o hermafroditas. Se lo llaman de esos nombres. Ya. Si no tenemos preguntas allí, vamos con la siguiente. Aquí la tienen. Misma mecánica. Ya, por ahí ya tengo respuestas. Para este están votando por la B. Sí, ya tengo casi suficientes. Vamos, chicos, ¿qué sucede con los demás? No me llegan tantas. Me saben llegar de 20 para arriba. Están muy pocas ahorita. Oh, ok, vamos a ver. Me dice, después de que la ovocélula es fecundada, ¿en qué se transforma cada óvulo? ¿Se transforma en el gineceo? ¿Se transforma en el fruto? ¿O se transforma en la semilla? Y sí, para los que no sabían, los frutos son los óvulos de las plantas, que lo que hacen es encerrar la semilla. Entonces, una vez que el óvulo de la planta es fecundado, comienza, casi igual que en los animales, a generarse un nuevo individuo y comienza a duplicarse, ¿no es cierto? Pero el resto de la célula lo que hace es generar alrededor de lo que va a ser la semilla una masa de tejido dulce, principalmente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los animales se la coman y de esa manera ayuden a esparcir las semillas. Sí, entonces los frutos son los óvulos fecundados de las plantas. No tenemos preguntas, vamos con la siguiente, ahí la tienen. Ya, para este están votando por la C. Por ahí también veo algunas A's. Y chévere, chicos, vamos a ver. ¿Qué me dice? Me dice, las angiospermas o plantas con flor
se caracterizan por tener estructuras reproductoras que se han originado en tiempos evolutivos relativamente recientes. Las flores no. ¿Cuál es la principal diferencia entre los órganos reproductores de los animales y los de las flores? La principal diferencia entre los órganos reproductores de los animales y los de las flores. Dice, los animales poseen un solo órgano reproductor, las plantas no. Los animales poseen gametos, las flores no. En los animales son estructuras permanentes, mientras que las flores son transitorias. ¿Cuál es la principal estructura? Obviamente esta, ¿no? Los animales poseen un solo órgano reproductor, para nada. De hecho, en los animales también se puede dar esto del hermafroditismo. También pueden nacer animales hermafroditas. Claro que en este caso no es que se puedan autofecundar porque nacen con los órganos atrofiados, pero nacen los dos. ¿Ok? Que los animales poseen gametos y las flores no. Las flores sí poseen gametos. ¿Estamos de acuerdo? Las flores femeninas también poseen óvulos y en las flores masculinas el gameto se llama polen. Y el polen es el gameto masculino de las plantas. Pero sí, ¿no es cierto? Las flores se dan por temporadas. En cambio nosotros no es que tengamos nuestros órganos por temporadas, ¿no es cierto? Están fijos ahí todo el tiempo. Ok, si no tenemos preguntas, vámonos con la siguiente. Lo tenemos. Listo, chicos, ahí tienen el siguiente. Misma mecánica. Ok, para este todo el mundo se fue por la B. De hecho, si no estoy mal, ya es uno de los que se habían analizado, ¿no es cierto? Estamos hablando de estructuras animales. Nos dicen, los dibujos, las flechas indican estructuras implicadas en diferentes tipos, pero del mismo proceso. Hemos dicho, si no saben qué es un estoma, para qué sirve la piel de la lombriz, si no saben qué es las tráqueas, yo les he dicho, por lo menos van a saber qué son las branquias, ¿no es cierto? ¿Para qué sirven las branquias? Para aprovechar el oxígeno disuelto en el agua, porque los peces, cierto es que viven en el agua, pero también respiran oxígeno. Entonces, ¿cómo filtran el oxígeno del agua? A través de las branquias. Entonces, todo esto va a tener que ver con respiración. ¿Cuál es la definición de respiración? El intercambio de gases, ¿no es cierto? Tomamos oxígeno del ambiente y lo intercambiamos por el dióxido de carbono que está presente en la sangre por los diferentes procesos metabólicos que se llevan a cabo dentro del cuerpo. Sí, si no tenemos preguntas de allí, vamos con otro. Esto se va poniendo cada vez un poquito más complicado. Ahí viene la siguiente, misma mecánica. Porque, Steve, estamos viendo que las branquias le sirven ¿para qué? Para filtrar oxígeno del agua. Si tú le sacas del agua, pese a que respire oxígeno, no tiene de dónde filtrarlo. Porque las branquias están especializadas para filtrar oxígeno del agua, no del aire. Son dos fluidos totalmente distintos. ¿Estamos de acuerdo, Steve? ¿Me confirmas, por favor? Ya. Y para bueno, por ahí tengo dos respuestas. Y ya están llegando más. Por cierto, el simulador de hoy en ciencias naturales se enfocó mucho más en física. Están trabajando bastantes conceptos sobre las leyes de Newton. Hay bastantes preguntas sobre leyes de Newton, ¿no? Sumatorias de fuerza en equilibrio o en desequilibrio, que son masa por aceleración. Y para la parte de biología, están tomando bastantes preguntas sobre anatomía. ¿Estaba horrible? No estaba horrible, digamos. Ya me metí a ver también ese simulador, porque también tengo una cuenta por ahí. Y la verdad, sin mentirles, me demoré 40 minutos, no me demoré más. No tuve que hacer ningún cálculo en ninguna hoja. La parte de lítidos sociales también estaba súper fresca, yo no le vi complicado.
¿Cuánto saqué? No, eso no se dice. Física y no, ya me salía humo. Tienen que darlo con calma, ¿no? Tienen que darlo con calma nada más. Que sacó mala nota. No, saqué 72 aciertos sobre 80. Claro que mi fuerte no es ni la lengua ni la literatura, pero ahí tuve bastantes aciertos. Creo que esta prueba, como les digo, dio en 40 minutos porque mi finalidad no era repasar los simuladores, mi finalidad era sacar preguntas. Entonces, y más o menos ver los temas. Yo imagino que ya dándole con paciencia, no creo que se compliquen mucho. Ya, vamos a analizar chicos. No se me distraigan del tema central. A ver, me dice, completa el párrafo. El helecho es una planta vascular, cuyo estado vegetativo es conocido como será gametofito, será esporofito, que produce estructuras de dispersión que al germinar y crecer darán lugar a será un esporofito, será un gametofito. Este produce esperma y ovocélulas por será meiosis, será mitosis, que al fusionar se darán origen al cigoto. A ver, ya habíamos dicho con ustedes, mitosis tiene que ver con reproducción de células somáticas, meiosis tiene que ver con reproducción de células sexuales. Entonces, ¿cuáles son las células somáticas? Todas las células que no sean sexuales. En el caso de las plantas serían todas las células del tallo, de la raíz, de las hojas, incluso los pétalos de la flor, todas estas son somáticas y las células sexuales en cambio son exclusivamente los gametos, ¿no es cierto? Entonces, como aquí estamos hablando de que produce esperma y ovocélulas estaremos hablando de células sexuales y estas no se van a producir por mitosis, sino se van a producir por meiosis. Por ende ya puedo tachar estas y estoy entre las dos. Ahora, ¿será gametofito o será esporofito el primer estadio? Como estamos hablando de un helecho, el primer estadio es un esporofito. ¿Sí? Luego va a dar lugar a un gametofito que viene de gameto y este gametofito va a producir los gametos como tal. Entonces la respuesta correcta para sí sería la C. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Si tienen dudas, me las hacen llegar. Si no tienen dudas, vamos con el siguiente. Ahí lo tienen. Misma mecánica. De química también, por si acaso, en el simulador que vi hoy y en los simuladores otros que me pasaron, igual completos, realmente lo que más estaba era estequiometría. Una estequiometría algo básica, no estaba muy complicado. Sí había nomenclatura, habían 2 de nomenclatura orgánica y 1 de nomenclatura inorgánica. Ya, ahí me están llegando respuestas para Vamos, me dicen la C. Vamos a ver, me dice, completa el párrafo. El árbol de aguacate es una planta angiosperma. Este tipo de planta se caracteriza por el desarrollo de flores, las cuales se originan a partir de modificaciones en los meristemos apicales. Las flores son importantes porque contienen las estructuras reproductoras masculinas conocidas como serapistilo o serastambre y femeninas denominadas serastambre, serapistilo. Las primeras se encargan de la producción de polen, mientras que en la segunda se lleva a cabo la fecundación gracias a la formación del tubo polínico que atraviesa el estigma, será la antera, permitiendo que el espermatozoide alcance la ovocélula. A ver, esto sí lo voy a tratar de dibujar. Vamos a ponerle así.
como si fueran pétalos. Ok, aquí tenemos nosotros, chicos, una flor. Sí, las flores, ustedes se fijan, tienen más o menos de esta estructura. Si alguien se ha fijado bien en una flor, tienen esta estructura, tienen por ahí un tubillo hueco que va hasta la parte de arriba de los pétalos. Y algunas, no todas, también tienen aquí una especie así de estructuras alargadas. ¿No es cierto? Que aquí arriba tienen esta forma. Ahora, aquí nosotros estamos viendo una flor, de hecho hermafrodita, que tiene tanto el aparato reproductor masculino como el aparato reproductor femenino. El masculino está en naranja, el femenino está en azul. ¿Sí? Entonces, a todo este aparato de aquí es lo que nosotros le llamamos estigma. Este es el tubo polínico, porque ahora vamos a ir poniendo nombres. Esto de aquí se conoce como estambre. En la punta del estambre, sí, no, estambre no. El estambre está acá arriba. Esto de aquí es la antera. Sí, esta es la antera. Y esta estructura que está aquí arriba, lo que termina en la puntita, este es el estambre. Esto es aparato reproductor masculino. Resulta que el polen está aquí, está en el estambre. Y de aquí es de donde se libera, ya sea para pegarse a las patas de los insectos o las patas de los animales, o para irse en río, para irse en aire, para irse en lo que sea. Pero aquí es donde se almacena el polen y de aquí es donde sale. Cuando el polen llega, ya sea por aire o por algún insecto, al tubo polínico de esta estructura que se conoce como estilo, lo que hace es bajar, baja, atraviesa todo el tubo polínico y aquí en el fondo nosotros nos vamos a encontrar con la ovocélula, que sería la célula sexual femenina. Entonces llega el polen aquí, se une y ahí es cuando se produce la fecundación. Ok, entonces con esto me dice reproductoras masculinas. Ya vemos que no es pistilo, sino que sería estambre, porque estamos hablando de masculino. Sí. Luego me dice, la primera se encarga de, y femeninas denominadas pistilos. La primera se encarga de la producción de polen, mientras que la segunda se lleva a cabo en la fecundación, gracias a la formación del tubo polínico, que atraviesa ¿qué? Ya vemos que la antera es de este palillo de aquí, que es para mantener el estambre alto. En cambio, el estigma tiene que ver con toda esta estructura que es el aparato reproductor femenino. Entonces, aquí la respuesta correcta debería ser la C. Estambre masculino, pistilo femenino, estigma femenino también, todo lo que atraviesa el tubo político. Sí, si tienen preguntas, chicos, por favor, ya leo el chat. Y si no tienen preguntas, nos vamos con la siguiente, que ya se las pongo en este momento. Aquí la tenemos. Listo, chicos, misma mecánica. La flor. Ok, chicos, vamos, misma mecánica. Vamos a hacer este y uno más. Para los que todavía no han revisado el correo, no se olviden, apenas acabe la sesión, vayan, revisen su correo, descárguense el simulador, hagan un simulador por día. El que está en juego es su carrera universitaria. Ya, y por ahí ya me están llegando respuestas. Y bueno, están poquitas todavía. Pero ok, vamos a darle su análisis. Dice, la clorofila es un pigmento verde que contiene magnesio y se usa ¿Para qué se utiliza la clorofila? Esto ya lo habíamos dicho cuando explicamos fotosíntesis, ¿no es cierto? Dijimos, ambos procesos tienen su cadena de transporte de electrones. Y dijimos, en la fotosíntesis se utiliza pues la clorofila, ¿no? Para atrapar la energía solar. Y en cambio las mitocondrias son los animales
los cofactores, que eran el NADH y el FADH2. Entonces, ¿para qué se usa la clorofila? Para atrapar la energía del sol. Entonces, no tiene nada que ver con energía química, no, sino tiene que ver con energía lumínica. ¿Qué es lo que hace la fotosíntesis? Coger la energía del sol y producir glucosa. O sea, transforma energía luminosa en energía química y no al revés. Entonces ya podemos tachar esta y podemos tachar esta. Entonces, útil en la síntesis de vitaminas. No, porque esta tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con fotosíntesis. ¿Qué es lo que hace la fotosíntesis? La fotosíntesis genera glucosa, ¿no es cierto? ¿Qué es la glucosa? La glucosa es un carbohidrato. Entonces sí, la respuesta correcta para este es la C. Si no tenemos preguntas, aquí tienen el siguiente. Las hojas son mejores que los paneles solares. Bueno, obviamente no, la biología es extremadamente complicada como para tratar de simularla con la tecnología. Aunque es lo que se pretende con todos estos sistemas como los paneles solares o como la inteligencia artificial, pero aún estamos muy lejos de algo como esto, ¿no? Ya vamos, chicos, último ejercicio del día. Este sí voy a esperar que me responda por lo menos unas 20 personas. Las 20 personas. De 2 minutos, ¿no? Vamos, todavía tienen 40 segundos. Y ahí están entre la A y entre la B. Ok, vamos a ver. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice, relaciona el tejido vegetal con el ejemplo que representa su función, con el ejemplo. Y tenemos nosotros el colénquima y tenemos nosotros el parénquima, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre colénquima y entre parénquima? El colénquima es un tejido de sostén, así de sencillo. Entonces el colénquima siempre va a estar en la parte externa, formando, por ejemplo, lo que nosotros vemos duro de los tallos, lo que vemos duros de las ramas. Eso está hecho de colénquima. ¿Por qué? Porque es un tejido de sostén, es la parte dura, lo que sostiene la planta levantada. En cambio, ¿qué es el parénquima? El parénquima va a estar formando el resto de los órganos, como las partes vasculares o las partes que almacenan carbohidratos, etcétera. Sí, entonces el parénquima es el que está más adentro. De hecho, aquí podemos hablar nosotros de compacto, esponjoso, dependiendo de la parte de la planta de la que estemos hablando. Entonces, dentro de estos ejemplos, me dice, los tubérculos como la papa presentan varios amiloplastos en sus células para almacenar el almidón que sintetiza la planta, para almacenar. La papa almacena todo hacia adentro, no hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces no sería colénquima, que es de sostén, sino sería parénquima, que es hacia adentro, algo de almacenamiento. Me dice, las células de la cubierta de frutos blandos como las uvas tienen paredes flexibles y gruesas por la presencia de celulosa, pero aún así estamos hablando de paredes, ¿no es cierto? Entonces podríamos aún así hablar de que es un colénquima, pero le dejamos como un tal vez. Me dice, los tallos de apio contienen células que forman bandas de sostén. Ya, eso es suficiente. Estamos hablando de que el colénquima es un tejido de sostén. Entonces, 2 tiene que irse con A, 1 tiene que irse con C.
La única que me cumple esa condición, ya vemos cuál es, ¿no es cierto? 2 con A, 1 con C, podría ser la B o podría ser la D. Vamos la otra. Me dice, las células del tallo de cactus tienen pared delgada y grandes espacios entre ellas para el intercambio gaseoso. Para el intercambio gaseoso. Entonces, justo lo que hablamos, ¿no? Estamos hablando de la cubierta de los frutos, aún así esto es sostén. En cambio, en el intercambio gaseoso siempre se está hablando de un parénquima. Para intercambio sería un parénquima esponjoso. En cambio, también podemos hablar de un parénquima compacto, que ese sería en cambio para fotosíntesis. Entonces estamos viendo que la 2 se va con la A y con la D, y que la 1 se va con la B y con la C. Entonces, respuesta correcta, la B. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Por favor, ¿tienen alguna duda? Esta no entendí. Es muy fácil, Steve. Colénquima son tejidos de sostén. Parénquima es todo lo demás. Como decir, el colénquima es lo que está hacia afuera, el parénquima es el relleno. Entonces, hacia afuera está la piel de los frutos. Hacia afuera está lo que me dice el tallo como estructura de sostén. Entonces, colénquima. Y todo lo demás sería parénquima, todo lo que se va hacia adentro. Estamos almacenando almidón, eso se almacena hacia adentro, entonces es parénquima. Estamos haciendo intercambio gaseoso, sigue siendo parénquima porque se va hacia adentro. No, pero estamos hablando de tejidos, ¿no, Steve? No estamos hablando de toda la planta como tal. Estamos hablando de los tejidos. Entonces tú en la papa, por ejemplo, tienes una cáscara, que es la cubierta. Esa cáscara sería colénquima. Y de ahí tienes almidón, que está hacia adentro, el relleno de la papa. Eso sería parénquima. Si no estamos hablando de una estructura como tal, estamos hablando de tejidos, Steve. Ya, listo, chicos. Por ahí vamos a quedar hasta allí. Entonces, yo les agradezco mucho su participación. Nos veríamos el día de mañana. Traten ya de revisar los simuladores desde el día de hoy. Si tienen preguntas, ya se pueden desconectar, chicos. Tengan una buena tarde.